Génesis capítulo 28, y vamos a estar leyendo en este capítulo los versículos del 10 hasta el 22. Génesis 28, del verso 10 hasta el 22. Dice la palabra de nuestro Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo, que vive en nuestras vidas, que ilumine nuestro corazón para entender tu palabra, para ponerla por obra en nuestras vidas. En Jesús. Amén. Saben, algo que los padres conocen bien de sus hijos es que lo único que a los hijos les interesa es que sus padres estén con ellos. No importa cuán difícil sea un desafío que ellos se enfrenten, no importa cuán complicado sea una tarea, si el padre está con ellos se abalanzan, se lanzan y caminan en pos para cumplir aquello que se les ha demandado hacer. No importa el peligro. Recuerdo en más de una ocasión a mi hijo lanzarse al lago o a un río hondo precisamente porque yo estaba allí, porque mi presencia era una realidad en aquel momento. Saben, el texto que hoy vamos a estar viendo nos anima en la misma dirección de confianza. Nos anima, pero no la de un hijo hacia un padre terrenal, sino la de muchos hijos terrenales hacia un Padre celestial. Creo que de una manera clara este pasaje nos está enseñando algo muy significativo para nuestras vidas. Y quiero que resuene en sus mentes cuando lo escuchen. Confiemos en Dios. En Cristo nos ha garantizado su presencia y compañía constante. Hermanos, confiemos en Dios. En Cristo nos ha garantizado su presencia y su compañía constante. ¿Cómo podemos nosotros estar convencidos de esto a la luz de ese pasaje? Bueno, podemos acercarnos al pasaje viendo este sueño de Jacob, primero centrándonos en la experiencia del sueño y posteriormente en cómo él
se despierta de ese sueño y hace determinadas cosas. Lo primero, lo que podemos ver está a partir del versículo 10 hasta el verso 15, y podemos aprender de esta sección es que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, al acercarnos a esta narrativa, podemos darnos cuenta de que Moisés quiere resaltar que el Señor está actuando acorde a sus propósitos. Él es fiel a sus promesas. En la experiencia del sueño de Jacob, notamos que el Señor se le presenta a él. Recuerden un poco qué está pasando con Jacob. Jacob está huyendo de su tierra, va rumbo a Harán, precisamente porque fue advertido de que su hermano Esaú quiere matarlo. Pero también se le ha dado una encomienda por parte de su padre que vaya a buscar mujer a casa de sus parientes. Y en el tramo de los 60 kilómetros aproximadamente, donde sale de Beerseba rumbo a Harán, entonces cansado del camino parece, debido a todo lo que implica caminar 60 kilómetros y más, que en aquel tiempo no había, diríamos, toda esta transportación que hoy se tiene, pues se echa en tierra, se acuesta, toma una piedra por cabecera y todo lo que ustedes saben, y tiene un sueño. Y en esta experiencia, el Señor se le presenta en la parte superior de una escalera por donde ángeles de Dios suben y bajan. ¿Y cómo se le presenta a Dios? Como el Dios de sus padres, como el Dios de Abraham y como el Dios de Isaac. Y algo que podemos notar en esta porción es que 3 cosas específicas le promete. Lo primero, la tierra. Le promete una tierra y le dice que esa tierra en la que está acostado se la va a dar. Importantísimo eso. Para ese tiempo era sumamente importante tener una porción de tierra como heredad, como parte de su vida, para establecer toda su vida y para tener allí su descendencia. Pero también le promete una bendición. Le promete bendición a él y en su simiente también bendecir a las familias de la tierra. De manera que él iba a ser bendecido, pero también para bendición o para bendecir a los demás. Y también lo que le promete es presencia y protección. Usted lo puede notar en ese pasaje claramente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré, verso 15, donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Todas estas cosas que le promete Dios en el sueño a Jacob están inseparablemente relacionadas con lo que Dios le había dicho a Abraham. Si usted fuera tan amable, pudiera ir al capítulo 12 de Génesis. Y allí podemos encontrar las palabras de Dios a Abraham. Fíjese cómo dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto también se lo recuerda a Isaac y ahora se lo está volviendo a decir Dios a Jacob. Regresa Jacob y le dice todo eso. De manera que Dios, Moisés, nos quiere atrapar para que veamos que Dios actúa en armonía con lo que ha prometido y con toda determinación para dar cumplimiento a sus promesas. Ahora, es relevante algo en este pasaje, el verso 15,
cómo Moisés menciona que el Señor está resuelto en cumplir aquello que le ha prometido. Y si miramos la parte final del verso 15, encontramos la alentadora y segura expresión: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. El Señor iba a continuar con Jacob, hermanos, obrando en él, alrededor de él, hasta cumplir lo que le estaba prometiendo. Y pensemos por un momento, Jacob regresando nuevamente a esta situación. Jacob está rumbo a Harán y está en el medio de casi a los 60 y pico kilómetros de distancia, en un paraje, en un lugar que no hay mucha comodidad. Está la intemperie. Era común en ese tiempo que pudiera haber un asalto, pudieran haber bandidos que hubiesen llegado, el peligro de la noche, las fieras del campo podían llegar y también arrebatarle su vida. La situación era difícil y vamos a pensar un poco también en cómo estaba saliendo él, qué estaba sucediendo. Estaba con temor porque viene huyendo porque su hermano quiere matarle. Pero también la incertidumbre del futuro inmediato de su vida. Él no sabe qué va a pasar, si va a encontrar a una mujer que su padre le dijo en la casa de sus parientes, si la va a encontrar o no, si va a tener éxito o no, qué sucederá. Todo eso, enfóquese un poco en eso para que vea cómo se siente Jacob. Pero por un momento también pensemos en cómo estaba el pueblo de Israel al cual Moisés le está diciendo esto. Ese pueblo había sido pues empujado al desierto precisamente porque un pueblo cercano a la tierra prometida no le dio paso. Y ahora estaban deambulando en el desierto, enfrentando la frialdad del clima, el calor abrasador, el hambre, la sed. Y ahora Moisés les cuenta esto. ¿Qué pasó con ellos? Hermanos, debió haber sido muy alentador saber que Dios no se había desentendido de ellos. No se había desentendido de su situación, más bien estaba procurando cumplir lo que le había prometido. Aunque tal vez el escenario dijera otra cosa. Es como que alguien te prometa acompañarte y protegerte en medio de una pobreza extrema, haciéndose cargo de tus realidades. Hermanos, como iglesia debemos considerar algunas cuestiones a la luz de esta breve porción, de estos versículos. Nuestro escenario actual no es muy diferente. Tenemos punto de contacto. Nosotros estamos viviendo en un desierto. Nosotros estamos atravesando situaciones difíciles, donde el hambre está presente, donde el peligro está latente, donde la persecución también acecha, donde enemigos pueden venir y arrebatar nuestras vidas, lo que tenemos. Sin embargo, Dios está con nosotros y sigue siendo fiel a sus promesas. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, porque Él actúa en base a lo que ha dicho y lo que ha decretado, no en base a las circunstancias. Estemos confiados en Dios en medio de este desierto. Hermanos, estemos confiados en Dios, no dejando que las circunstancias se apoderen de nuestro corazón a tal punto que perdamos la perspectiva clara de la presencia de Dios con nosotros. Recordando constantemente a aquel que está con nosotros. Y tenemos testimonios claros en la Escritura. Cuando Jesús les promete a sus discípulos que se va,
en medio de una misión que les encomienda, les dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y escuche bien, todos los días hasta el fin del mundo. No hoy nada más, no mañana nada más, sino todos los días. Y eso implica todas las horas, todos los minutos y todos los segundos. Dios está con nosotros. Vivamos, hermanos, aferrados a sus promesas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos aferrarnos a sus promesas? Bueno, de manera sencilla, reflexionando diariamente en lo que nos ha prometido. Y quizás te pregunte: ¿pero cómo reflexiono en lo que me ha prometido? Leyendo su palabra, cantando su palabra, alabando a Dios por medio de su palabra. ¿No es eso lo que hacen las personas que han sido nacidas de nuevo? ¿No es eso lo que hacen aquellos que han sido redimidos por el Cordero? Cantan y alaban a Dios. Y la expresión de tener a Dios en la vida y de ser completos en Él es como Pablo le dice a la iglesia de los Efesios: ser llenos del Espíritu. ¿Cómo? Cantando, alabando y dando gracias a Dios. Hermanos, entendamos que Dios es fiel. Dios es fiel. Medite cómo cumple su palabra a los patriarcas, cómo cumplió su palabra a los profetas, cómo cumplió su palabra a los apóstoles. Y la manera en que podemos meditar, hermanos, es dejándonos informar en primer lugar por su palabra. Allí la tenemos. Dejémonos que nos informe su palabra. Y en segundo lugar, leamos historia del cristianismo. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas enfrentaron situaciones difíciles? Pero ¿cuántas de ellas mostraron la realidad de la presencia de Dios con ellos? Dios cumple sus promesas. Y eso es lo que esta primera parte de Génesis 28 nos quiere Moisés, o sea, dejar esa impresión, primero para este pueblo, pero también para nosotros. También ese pasaje en la parte de los versos 16 al 22 nos dice que en Dios es en quien podemos confiar. Es en Dios en quien tú y yo podemos confiar todos los días de nuestra vida. Y algo muy interesante, que confiar en algo y en alguien es asunto de todos los días. Todos los días nosotros tenemos que confiar en alguien o en algo. No es algo que no suceda. Desde que nos levantamos, nosotros estamos lidiando con confiar en algo o confiar en alguien. El problema no es ese. El problema es encontrar a alguien digno de que confiar. El problema es encontrar a alguien en el cual podamos realmente estar seguros de que se puede confiar. Bueno, esta porción nos dice claramente: en Dios podemos confiar. Es en Él en quien podemos confiar. Moisés nos relata la reacción y la determinación de Jacob al despertar del sueño. Mire lo que pasa con Jacob. Lo primero que Jacob tiene es asombro y temor. Note para que vea cómo dice la palabra: despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová esté en este lugar y yo no lo sabía. Un asombro tremendo. Y después dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Eso nos recuerda quizás la experiencia que más adelante nos encontramos con Isaías, cuando él tiene esta visión y puede expresar: ¡ay de mí! Soy muerto. Quizás la expresión de Jacob en este momento
Es muy similar, Jehová está en ese lugar. Eso es un terrible, no porque el lugar sea terrible, es que es terrible para él, porque Dios está allí y tiene temor. La presencia de Dios en ese lugar, de la cual él no fue consciente, le llevó a esta reacción de temor. El Señor estaba allí, en aquel lugar era la morada de Dios, era una puerta al cielo, como él dice más adelante. ¿Qué es lo otro que hace Jacob? Levanta una piedra por señal y hace un voto. Y saben, era común en ese tiempo que las naciones, cuando tuvieran una experiencia trascendental en su vida, levantaran una señal de piedra como recordatorio visible de lo que había ocurrido en ese lugar. Y también era común que las personas hicieran un voto a las deidades en aquellos entonces. Ahora, el punto era dejar un testimonio visible de experiencias inolvidables, y en cuanto al voto implicaba la determinación de hacer suyo algo o alguien en aquel momento. Y para Jacob, mis hermanos, lo vemos en el verso 21, como él lo dice al final. Disculpe, o sea, si el verso 21, y dice: y si volviere en paz a casa de mi padre, y mire la expresión, Jehová será mi Dios. Todo lo que él hace va a redundar a llegar él a atrapar y decir: entonces, si esto sucede, si realmente me pasa esto y Dios me cuida, Dios me provee, Dios hace todas estas cosas, Jehová será mi Dios. La condición de Jacob era que Dios estuviera con él, que le guardara en el camino, que le proveyera alimento, que le proveyera vestido, que Dios le hiciera regresar a casa de su padre salvo y sano. Y entonces él establece esto: Dios, el Señor Jehová, será mi Dios. Amados, muchas veces nosotros hemos hecho igual que Jacob. Le hemos puesto condiciones a Dios, para el punto al traste llegar y decir: bueno, ahora podemos confiar en Dios, ahora podemos dedicarnos a Dios. Y más adelante en nuestra vida entendemos que Dios no está condicionado por nuestras, diríamos, y valga la redundancia, condiciones, o por nuestras cuestiones que le pidamos o le hagamos a Dios. Él siempre actúa en base a lo que ha prometido, y Él es una persona en quien se puede confiar verdaderamente. No podemos entrar ahora a saber qué sucedió en la mente de Jacob, qué pasó. Solamente la narrativa nos muestra la manera en la que un corazón que todavía no tiene una intimidad con Dios puede expresar en la incertidumbre y en medio de los problemas de la vida. Ahora, nosotros sí sabemos por el libro de Génesis que Jacob experimentó todo aquello que el Señor le prometió. Dios fue inmensamente misericordioso, toda gracia, porque a pesar de todo este voto que le hizo, Dios quiso hacerlo así, por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Y el libro de Génesis nos relata más adelante de que Dios hizo todo eso, disfrutó de la compañía y protección y cuidado del Señor, y regresó a su casa de su padre sano y salvo. Y lo más importante, el Señor vino a ser el Dios de Jacob. El Señor vino a ser el Dios de Jacob. El punto es que Dios es aquel en quien Jacob confió. Jehová Dios vino a ser su Dios.
Y vuelvo nuevamente, debe haber sido muy reconfortante para la comunidad en el desierto que le está escribiendo Moisés. Muy reconfortante, porque ellos son, diríamos, el producto de lo que sucedió aquí con Jacob, porque la nación empieza a tener su identidad en Jacob. Más adelante recuerden que a Jacob se le cambia el nombre y se le pone Israel. Y a partir de ahí ocurre lo demás. Cuando esta comunidad en el desierto escucha esta historia, ellos vuelven a recordar, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero más importante, Dios está con nosotros. Y si a nuestro patriarca, aquel en el cual Él construyó nuestra identidad, cumplió todas estas cosas, con nosotros también. Debe haber sido muy alentador, mis hermanos. Ellos podían ahora confiar en Él en medio del desierto y en medio de todas las realidades difíciles que vivían. Y como iglesia nosotros, mis amados, también conocemos esta historia. Pero conocemos la historia más completa todavía. Y podemos y debemos confiar en Él. Él es el único digno de confianza. En Él podemos confiar. Así que no queda otro camino que confiar en nuestro Dios. Confiemos en nuestro Dios. Acerquémonos más a su persona. Conversemos con Él todos los días de nuestra vida. Recordemos sus promesas. Y mientras oramos, recordemos quién es nuestro Dios, qué nos ha prometido. Recordémonos, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Porque eso fue lo que también Israel hizo en el desierto. Depositar sus vidas en las manos de Dios para que alimentase sus vidas, para que cuidase sus vidas. La Biblia nos enseña que ellos fueron sustentados en el desierto 40 años. Que se les dio agua en el desierto 40 años. Y que su ropa no se desgastó por 40 años en el desierto. Nosotros, hermanos, podemos poner nuestra confianza en Dios. No necesitamos como creyente poner condiciones para creer en Dios o vivir a Dios. El punto es que ya Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. No dejemos, amados, que el escenario de nuestro país oscurezca nuestros ojos para ver al Señor que está con nosotros, que nos ha sostenido, que nos sostiene y que nos sostendrá aunque muramos de hambre, que nos sostendrá aunque padezcamos sed, que nos sostendrá aunque no tengamos nada que ponernos. Él ha provisto y va a seguir haciéndolo, pero lo más importante es que Él nos acompaña siempre. Nos acompaña siempre, mis hermanos. Ahora, lo más hermoso de este texto es encontrar que aquel que estuvo con Jacob en este lugar, aquel que estuvo con Israel en el desierto, era nada más y nada menos que Cristo mismo. ¿Cómo es que podemos llegar a tal afirmación? Quiero que miremos un poco atrás en el versículo 12. Y dice la palabra allí, y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Quisiera llamar la atención a la escalera que Jacob ve en el sueño. Es una especie de símbolo de conexión y acceso a algo o a alguien.
En este caso, la Biblia nos enseña que Dios estaba en esa parte superior y ángeles descendían y subían por ella. De manera que el símbolo es claro, la imagen es clara, la presencia y el acceso a Dios es una realidad en la experiencia de Jacob. Por eso Jacob más adelante en el despertar y después pone el nombre Betel, casa de Dios, o más literalmente morada de Dios, presencia de Dios. Dios estaba con Jacob y él tenía acceso al Señor, a la presencia de Dios. Dios estaba en ese lugar. Vayamos ahora a Juan capítulo 1, versículo 49 y 51. Dice la palabra de Dios en Juan 49 y después en el 51. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y miren lo que dice el 51. Y le dijo: de cierto os digo, he aquí, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús mismo, hermanos, alude a la escalera de Jacob y él mismo se identifica con ella. Jesús es la unión entre el cielo y la tierra. Es la unión de el Dios con nosotros encarnado, como también Juan en el capítulo 1 nos habla que el verbo era Dios, pero en el verso 14 de ese capítulo 1 nos dice: y ese verbo habitó entre nosotros. En su ministerio terrenal Jesús se le puede ver cómo esta realidad de los ángeles que vienen y le ayudan, le alimentan. En el desierto, recuerdan la imagen en el desierto, ese escenario. Al final de la tentación nos muestra un evangelista cómo un ángel de Dios vienen y le alimentan. Vino a ser un solo mediador entre Dios y los hombres. Como Pablo le exhorta a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O como el discípulo amado habla en el capítulo 14 de su evangelio, verso 6, hablando de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie. Y créame eso que es absoluto. Nadie viene al Padre sino por Él. Es en su presencia que Dios está con nosotros. Es en su presencia que Dios es nuestro y nosotros de Él. Él es el Dios con nosotros. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de la era. No nos ha dejado solos. Ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo, para que more para siempre en nuestros corazones. Es maravilloso, amados, saber que el Señor está con nosotros. Saber que su presencia y compañía es una realidad en donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos y en cualquier situación que nos encontremos. Es tan así que a Juan se le mostró al final en la isla de Patmos, en la revelación de que le dio Jesucristo de sí mismo, esta verdad también. Apocalipsis 12, 6 y 14 dice: y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La iglesia, el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha sido un pueblo cuya presencia de Dios y compañía ha sido una realidad. Y en medio de eso ha sido un pueblo que ha sido sustentado por Dios. ¿Y saben cuál fue siempre y ha sido siempre el escenario? El desierto. La iglesia hoy también está en el desierto. Y vamos a enfrentar vicisitudes de todos los ángulos.
y vamos a enfrentar situaciones complejas, pero su presencia y su cuidado y su sostén están con nosotros por medio del Cordero que fue inmolado. Concluyo, mis amados. Iglesia de Dios, es una realidad que estamos en el escenario de un desierto. No es secreto que estamos enfrentando hostigamiento, pruebas de adentro y de afuera. Los peligros nos acechan. El panorama actual y el que se avecina no parece ser grato. Sin embargo, Dios está con nosotros, sin importar dónde estemos y en qué condición nos encontremos. Recordemos siempre la verdad que este texto nos deja para nuestra vida. Confiemos en Dios. En Cristo nos ha garantizado su presencia y compañía constante. Jesucristo es Betel, el Betel, la casa de Dios con nosotros. Él está con nosotros. Así que tengamos presente, Dios es fiel a sus promesas y Dios es en quien podemos nosotros confiar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos para tomar ánimo con tus verdades, saber plenamente y estar persuadidos por tu palabra de que tú estás con nosotros en la persona de Cristo. Nos has garantizado tu presencia, tu compañía constante. Ayúdanos para confiar en ti, para no permitir que otras cosas de este mundo nos quiten y nos roben esa confianza que podemos tener en ti. Gracias por Cristo, porque Él está con nosotros por siempre. En Jesús. Amén.